Los planes de desarrollo tienen un marco constitucional y legal que implican para los gobiernos proponerle a la comunidad una forma de puente para pasar de una situación crítica o problemática o algunas necesidades hacia la satisfacción de las necesidades o a la superación de la situación que se plantea. Y entonces se propone desde una base de análisis de la realidad, se propone hacia dónde se quiere llegar. En últimas, eso es lo que encierra el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene unas articulaciones que están en referencia con el programa de gobierno que presenta el alcalde, que de acuerdo con la Constitución nosotros votamos es por un programa de gobierno y no por una persona. Pero ese programa de gobierno, que es un compromiso político del alcalde, del que salga electo, para que tenga fuerza jurídica, para que sea exigible por parte de los ciudadanos, tiene la obligación de incluirlo en el respectivo plan de desarrollo. Por eso su programa de gobierno debe aparecer en el plan de desarrollo que presenta el gobierno municipal. Y además debe tener una articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, que durante mucho tiempo estuvimos insistiendo en la necesidad de conocer también ese Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos que afectan a la ciudadanía, en particular a las localidades y en este caso al municipio de Cali. Entonces el Plan de Desarrollo plantea un horizonte como estructura, ¿no es cierto?, un horizonte hacia dónde se quiere llegar, una visión de la ciudad hacia dónde se quiere llegar. Después los desarrollos de cómo se va a hacer esa visión, qué es lo que se va a trabajar para lograr esa visión, es decir, qué es lo que hay que hacer. Y finalmente, cómo se materializa ese plan, es decir, cuáles son los recursos, con qué vamos a hacer ese plan. Entonces permite que en la parte general del plan que plantea el doctor Rodrigo Guerrero, señale una mirada y una visión de región, que está fundamentalmente orientada hacia constituir o transformar a Cali como una ciudad que tenga carácter metropolitano, que sea internacional y que sea enfrentada a la competitividad. Leyendo los elementos en términos generales de esa mirada en relación con esa transformación que quieren darle a Cali, la competitividad en últimas resulta ser un ejercicio económico en donde para que sea atractiva los costos tienen que ser más bajos y las utilidades tienen que ser más altas. Y parte de los costos que hay pasan por las facilidades que entrega la municipalidad en términos de infraestructura, en términos de costos laborales, etcétera, para que sea profundamente atractiva y entonces puedan llegar los inversores a considerar de que Cali es competitiva y por eso se puede venir a ese escenario. El otro elemento fuerte que plantea allí es Cali ser la capital del Pacífico latinoamericano. Y en ese sentido, la mirada nos lleva hacia qué es la diferencia o la ventaja competitiva que tendría esa mirada hacia el Pacífico y en relación y en referencia a qué. Y entonces ahí encontramos de que el empuje y la fuerza que se le da para que Cali se vuelque hacia el Pacífico está alrededor de que es una ventana de comunicación con el resto del mundo, pero que además en el mismo plan de desarrollo lo plantea, es la posibilidad de meternos, de aferrarnos, de ser parte de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y particularmente el último que va a entrar en actividad, que es el TLC con Estados Unidos. Entonces, dentro de esa mirada general que plantea, con esa visión, con algunos elementos ahí de adorno que tienen que ver con una ciudad de respeto a los derechos humanos, la tolerancia, etcétera, etcétera, pero que fundamentalmente se orienta a una ciudad que sea competitiva y competitiva en términos de lo que significa aferrarse a ser una ciudad que facilita el comercio y particularmente facilita el TLC. La pregunta sería, ¿eso cómo se desarrolla y con qué líneas estratégicas se desarrolla? Y si lo que él está planteando las líneas estratégicas de su desarrollo permiten de que con esa visión de una ciudad competitiva yo pueda generar equidad en la ciudad, yo pueda generar inclusión en la ciudad, yo pueda superar la marginalidad
pueda superar las exclusiones. Esa sería como la pregunta que nos haríamos a partir de esa visión. Sin embargo, él plantea en el plan de desarrollo unas líneas, ¿sí? Y a partir de esas líneas es que trata de consolidar cuál sería el desarrollo de esa visión de la ciudad de Cali. Y las líneas en la estructura del plan que ustedes encuentren cada línea trae unos componentes. Los componentes se desglosan en programas. Los programas, devuélvase. Los programas en indicadores de resultados y de productos, y los productos encuentran una línea de base, una meta propuesta y unos mecanismos y unos proyectos. ¿Qué significa? Que cuando ustedes cojan ese plan de desarrollo, encuentran entonces la línea estratégica, y dentro de la línea estratégica no se van a quedar con el discurso de presentación de la línea estratégica, porque a veces hasta coincidimos con palabras muy bonitas que plantean el plan de desarrollo, sino que podamos ir mirando esa línea estratégica, cómo la desglosa, en función de qué, de cuáles son los resultados que va a obtener, cuáles son los programas que va a impulsar, cuál es la línea de base que está planteando, cuáles son las metas a las cuales quiere llegar y cuáles serían los mecanismos y los proyectos que se van a desarrollar. Y finalmente, el plan financiero. Y el plan financiero es absolutamente importante porque es lo que nos da la medida exacta de hacia dónde quieren orientar los recursos, hacia dónde se va a materializar todo ese discurso que está planteado en el plan de desarrollo. Entonces, en términos generales, la estructura del plan implica para nosotros que por lo menos de manera obligatoria tengamos una lectura de lo que es la visión de ciudad que se está planteando y una lectura de lo que significa los recursos y de dónde los van a sacar y hacia dónde los van a llevar, a qué le van a invertir recursos en esa estructura del plan. ¿Listo? Siga. Entonces, en función de eso, la primera línea que se plantea, bueno, se plantean 6 líneas de desarrollo, no las voy a plantear todas porque el tiempo no alcanza los 10 minutos, y entonces se plantean 6 líneas de desarrollo, todas están soportadas sobre un juego de palabras que es calidad, que uno puede entender en términos de calidad o en términos de dar. Entonces, calidad, equidad para todos, bienestar para todos, prosperidad para todos, un entorno amable para todos, proyección global para todos y un buen gobierno para todos. Casi que eso se deriva de la prosperidad para todos que nos planteó el gobierno del presidente Santos. En ese de la equidad para todos, si uno mira el concepto que se tiene, uno cómo pensaría en una ciudad competitiva, cómo generaría equidad para todos. Y entonces busco algunos elementos para no decir de que aquí nos recargamos solamente entonces a conceptos de la izquierda, y busco unos elementos que plantea las mismas Naciones Unidas en el informe de desarrollo humano para el Valle del Cauca en relación con las inequidades, la marginalidad y la exclusión. Y entonces dice cuál sería el concepto entonces de exclusión que había que discutir, y plantean de que la exclusión se da fundamentalmente es por los problemas estructurales. Y los problemas estructurales tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo institucional, tienen que ver con el modelo económico de desarrollo que se está planteando para la región o para el área, que como modelo y como estructura lleva a excluir y a marginar a muchos sectores de la sociedad que no pueden estar dentro de ese escenario de producción y de generación de riqueza. Y en ese sentido, entonces no se puede concebir de que la gente que está en la marginalidad simplemente es por un fracaso de carácter individual y no se cuestiona para nada entonces el modelo. A partir de eso, entonces nos presentan de que la equidad se logra en esta ciudad ubicando un concepto que ha planteado, me imagino que para hacerle juego al mío, y es los TIOs, ¿sí? Que son los territorios de inclusión y de oportunidades. La siguiente, para un momentico. Y entonces cuando ustedes miran, los TIOs ubican el plano de que Cali tiene los márgenes más profundos de inequidades alrededor de la ladera y alrededor de la zona oriente y nororiente de la ciudad. Y su propuesta de territorios de inclusión de oportunidades para desarrollar esa línea de equidad para todos, la focaliza en algunos barrios de esa zona. Es decir, que nos vamos hacia la mínima expresión en la búsqueda de la famosa equidad para todos. Y entonces nos vamos hacia los planes de asistencia, hacia las posibilidades de acceso a la red juntos, bueno, a todas las posibilidades que hay de acceso hacia esa consideración que tiene en términos de que la gente pueda obtener servicios o pueda acceder a bienes
o a partir de que haga la oferta el municipio o a partir de que le den subsidios al estilo Familias en Acción. Entonces fíjense hasta dónde nos lleva ese concepto tan grande y tan inmenso que colocan al principio de la equidad para todos, cuando termina todo el desarrollo de esa línea alrededor de los TIOs, que son las tierras, los territorios de inclusión y de oportunidades. Y esos territorios de inclusión y de oportunidades, entonces no lo soportan en unos elementos que aún reducen más ese concepto que quieren plantearnos de equidad, y es que se van a buscar entonces los rincones de miseria, es decir, más que simplemente hablar de la pobreza, y entonces colocan cuáles serían los indicadores de resultado, y están alrededor de lograr algunos resultados alrededor de la pobreza multidimensional, es decir, no es solamente la pobreza en términos generales, sino la que tiene mayores elementos dimensionales que la expresan como tal, hacia los sectores que están más abajo de la línea de pobreza que se han establecido, hacia los homicidios que cometen los jóvenes en esas zonas, hacia la superación de algunas familias que están en pobreza extrema, hacia la mortalidad infantil en esas zonas, hacia los partos de menores de niñas de menores de 20 años, ¿sí? Y hacia el tema de jóvenes en alto riesgo o las famosas pandillas. Alrededor de esos son los elementos que nos plantean para la equidad para todos. Y en el mismo concepto de Naciones Unidas, entonces nos presentan de que la inclusión va mucho más allá y tiene que plantearse es cuál es la estructura de desarrollo que le propone la alcaldía a la comunidad en general para que tenga posibilidades de ¿qué? De acceso por lo menos al empleo, de acceso hacia los factores más productivos de la ciudad, de acceso hacia los ingresos, que tenga posibilidades de participación social, que tenga posibilidades de realizarse como un ciudadano y que sienta que tiene un ejercicio político y social en la ciudad y que además tiene la garantía de que en términos generales sus derechos son realizables. Sus derechos se pueden convertir en una realidad. Son las tres dimensiones que se coloca para hablar de la inclusión. Y aquí nos colocan simplemente ese concepto en términos solamente de los extremos de la pobreza. Que cabe entonces, tratando de cerrar este espacio de aquí, preguntarnos, ¿eso es una consolidación concreta de lo que señala la norma constitucional de que Colombia es un Estado social de derecho? ¿Eso es lo que nos expresa realmente lo social de derecho? Simplemente llegar a un asistencialismo en algunas regiones, en algunas zonas y en algunos espacios o áreas de los sectores más deprimidos de la ciudad. Devolvete. ¿Listo? Y vienen todos los otros, bienestar para todos, prosperidad para todos, equidad para todos, que nos colocan en un terreno muy complicado. Y voy a leer, y voy a mirar solamente aquí unos dos aspectos de ese escenario en términos generales. Uno, Cali, en términos generales, está por debajo del promedio nacional en términos de tasas de desempleo. Y lo dice en los indicadores del mismo plan de desarrollo. Está por debajo del promedio nacional. Pero además plantea de que el Producto Interno Bruto ha crecido. Tratando de traducir eso en otros términos, lo que ha generado entonces las políticas que se han implementado en la ciudad es abrir mucho más la brecha de las desigualdades. Hay más recursos, pero están concentrados en algunos, porque hay más niveles de desempleo, hay más tasas de desocupación y hay una ocupación profundamente disfrazada, que es lo que se supone que es los sectores de economía informal. El segundo aspecto que se plantea es que Cali ha soportado ese desarrollo fundamentalmente en el área de los servicios, que quiere decir restaurantes, quiere decir el comercio, es el que se trató el área de los servicios. El 77% de ese producto está soportado sobre el área de los servicios. ¿Y qué se encuentra entonces en ese escenario? Censos planteados por el DANE y censos planteados por Cámara de Comercio. El censo que plantea el DANE, que es el oficial que se toma aquí desde el 2005, dice que en Cali se han creado 51.500 empresas y el 94.3% de esas empresas son micro. El 4% de esas empresas son pequeñas y el 1% de esas empresas son medianas y grandes. Sí, es decir, ¿en qué situación estamos aquí, en esta ciudad?
¿Cuál es el contexto socioeconómico entonces de esta ciudad para plantearnos la competitividad? ¿Será que estas 94% de microempresas están en competencia internacional para lo que vamos a abrir en la ciudad? Pero más aún, la Cámara de Comercio plantea que entre el 2004 y el 2009, el último censo que ellos tienen, se crearon en Cali 2.549 sociedades empresariales, con un promedio de capital de esas empresas de 56 millones de pesos. Pero se disolvieron en cada año 560 de esas sociedades empresariales. Datos de la Cámara de Comercio. ¿Sí? Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos? Que crece un Producto Interno Bruto, pero también está creciendo el desempleo. Y entonces, frente a eso, para generar la prosperidad para todos, ¿qué nos plantean? Nos plantean algunas claves que consideran que son fundamentales para lograr ese tipo de desarrollos. Uno, que Cali debe crear un ambiente de negociación internacional. Que al desarrollo interno le plantea entonces de que hay que acompañar los agrupamientos empresariales, y los agrupamientos empresariales están soportados en lo que se han denominado pues los famosos clústeres de la producción, y hay un señalamiento de 8 líneas en relación con esos clústeres de producción. Y dicen, como indicador, no aparece como indicador entonces el acceso social hacia generar condiciones de ingresos para el conjunto de la población. El indicador fundamental que colocan alrededor de ese tema es que Cali tiene que subir el ranking internacional, de acuerdo con una medida internacional, de ambiente de negocios. Tenemos que colocarnos en un nivel superior del ambiente de negocios. Y nos plantean, en el capítulo que tiene que ver con el fortalecimiento empresarial, de que el fortalecimiento empresarial tiene que estar de frente y de cara para poder aprovechar los tratados de libre comercio. Y entre los tratados de libre comercio y entre el fortalecimiento empresarial no aparece por ningún lado el fortalecimiento de nuestras propias empresas, el fortalecimiento de las empresas municipales de Cali. Con algo que tenía hasta duda de decirlo, tenía hasta susto de decirlo, ¿sí? Y es que cuando nos presentaron el borrador, un indicador de tener empresas de talla mundial y de la sostenibilidad fiscal del municipio de Cali pasaba por la recuperación de las empresas municipales, la gestión de las empresas municipales, recuperarlas para el municipio, pero además excindir el componente de telecomunicaciones. Ya en este, por lo menos no aparece, por lo menos en este, de la presentación oficial, ya no aparece la excisión de telecomunicaciones, lo cual yo creo que nos alivia un poquito las cargas que teníamos. ¿El siguiente? El siguiente. Y entonces viene este punto, que es el punto final, para que lo miremos simplemente en términos globales, que tiene que ver toda esa carreta que nos ha planteado en las 6 líneas estratégicas, de dónde sale el recurso, de dónde sale la plata. Entonces, ¿qué está planteando? Que esto tiene un valor más o menos de 7.476.000 millones de pesos, vale los 4 años de ese plan de desarrollo, un promedio de 1.800.000 pesos por año, ¿sí? Y entonces plantea, ¿de dónde van a salir los recursos? Y entonces mire de dónde vienen los ingresos, que ahí lo coloca en términos de los ingresos, en donde por ingresos tributarios nosotros tenemos que aportarle casi que el 40% de los ingresos que está planteando para poder desarrollar ese plan de desarrollo. El otro, que tiene que ver con los ingresos no tributarios, es más o menos el 59% de ese recurso, de los cuales el mayor porcentaje, casi que el 35% de esos recursos, son del Sistema General de Participación, desde las transferencias que nos hace la Nación. Y apenas el 0.6% viene a ser de ingresos de capital. No alcanzamos ni siquiera el 1% de ingresos de capital. Es decir, ahí no estamos pensando en ningún fortalecimiento empresarial, no estamos pensando en ninguna cosa distinta a seguir afectando los impuestos de los ciudadanos. Y en los gastos, ahí, bueno, en términos generales plantean los gastos en donde se reduce el funcionamiento, se amplía el plan de inversiones a través del POAI, ¿no es cierto? Y se cumple con el acuerdo del servicio de la deuda. Siguiente, William. Bueno, y ahí vienen
Y ahí vienen los porcentajes de lo que se ha planteado, que son las inversiones. Entonces, en Equidad para Todos, que es el primero que les planteé, donde están los míos, pues quedan apenas 146.000 millones de pesos, están miles de millones de pesos, ¿no es cierto? Bienestar para Todos es el que más tiene, pero tiene el componente del Sistema General de Participaciones, en donde esas transferencias que hace la Nación al municipio tiene una destinación específica, para salud, para educación, para saneamiento, etcétera. ¿Listo? Y ahí viene lo de Prosperidad para Todos, que es toda la posibilidad entonces de afectar las tasas de desempleo, apenas el 49.000 millones de pesos, un entorno amable para todos, que es la posibilidad que tiene él de generar las condiciones que le permitan ser Cali, tener un ambiente competitivo, de mucha competitividad, y ahí está fundamentalmente todo el desarrollo de la infraestructura, que ahora lo comento un poquito, y la proyección global, y es como pues Cali se plantea en términos generales para hacer una ciudad-región que va a afectar el conjunto de esta zona del Valle del Cauca, pero que fundamentalmente se orienta hacia la conexión con Buenaventura. Y finalmente, el concepto de un gobierno para todos, donde aparecen los recursos. La siguiente, William. ¿Qué significa ese plan financiero aquí en términos generales para darles ahí simplemente un dato? Uno, que está soportado fundamentalmente en los impuestos. Y como sabe que está fundamentado solamente en los impuestos, hace un balance de lo que ha pasado y dice que Cali ha sido capaz de reducir los gastos de funcionamiento y con esos gastos de funcionamiento logra liberar unos recursos para la inversión. Pero lo que ha fallado Cali en ese plan financiero es en el recaudo. Y para poder lograr ese recaudo, entonces dice, aquí estamos perdiendo plata todos los caleños. Estamos perdiendo plata porque estamos atrasados en el catastro. Y entonces vamos a actualizar el catastro. Actualizar el catastro significa nada más y nada menos que aumento en el predial que está presupuestado en 100.000 millones de pesos. Es lo que están calculando que les va a significar la actualización catastral, porque se traduce en el aumento del impuesto predial. En términos de actualización catastral, ahora Wilson o Alex nos van a comentar qué es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, en donde la base de grabación del predial la sube la ley del Plan de Desarrollo. Entonces no solamente vamos a actualizar, sino que la base también va a quedar más alta. Entonces, pero esa es la propuesta que hay. ¿Listo? Segundo elemento que plantea, fíjese que es fundamentalmente orientado hacia los impuestos, y entonces hay que recuperar la cartera. Sí, entonces no solamente vamos a actualizar el impuesto, sino que también vamos a recuperar la cartera, es decir, las deudas. Y las deudas las vamos a competir con dos herramientas que plantea. Vamos a generar una cultura de la tributación y vamos a fortalecer el gobierno municipal para que pueda coaccionar a través de la jurisdicción coactiva a los ciudadanos para que paguen. Palabra más, palabra menos, vamos a terminar en un proceso de migración interna. Es decir, si yo no quiero perder mi casa porque no tengo plata, porque el nivel de desempleo está en los niveles que está aquí en Cali, pero me aumentan los impuestos por el valor de mi casa y no los puedo pagar, entonces antes de perder mi casa me toca ¿qué? Salir de ella, venderla e irme para los extramuros de la ciudad. Entonces vamos a generar un proceso de migración interna para no poder perder yo del todo mi casa si no tengo ingresos, si no hay una política real de empleo y de afectar realmente y con fuerza los índices de desempleo de la ciudad. Pero fíjese que vamos a aumentar de manera considerable los impuestos en la ciudad, va a ser el soporte muy fuerte. Y viene la otra perlita, y la otra perlita que ha generado tantas movilizaciones en esta ciudad, que tiene que ver fundamentalmente con el pago de las megaobras. Es decir, estamos hablando de la contribución de valorización. ¿Por qué se atrasó eso? ¿Por qué la gente no ha pagado la valorización? ¿Simplemente porque la cultura es del no pago? ¿O porque no hay condiciones para pagar? ¿En qué es que estamos? ¿Es un problema que es que la gente no quiere o es que no tenemos con qué pagar? Entonces, frente a eso, no hay... Entonces, fíjense, frente a eso no hay una revisión de ese plan de obras, sino que lo que se plantea es la recuperación de ese recaudo de las megaobras. Ahí está en el plan de desarrollo, entonces viene ese otro elemento que es la recuperación de lo que significa las megaobras. Entonces, sobre ese soporte, cuando nosotros encontramos que solamente el 0.6% está pensado en términos de recursos de capital, aparecen dos elementos que quiero comentarles. El primer elemento que aparece en recursos de capital, es decir, que no sale de los impuestos de los ciudadanos, aparece uno,
la venta de las acciones que tiene Cali en el Banco Popular. Y entonces la venta de las acciones que tiene Cali en el Banco Popular, que suman más o menos unos 6.000 millones de pesos, es para apalancar el pasivo pensional, para apalancar el pago de la deuda y algunas contingencias del municipio, y están establecidos allí en unos porcentajes. Y la otra perlita, empresas municipales, no colocamos ni un solo peso, están intervenidas por la superintendencia, entonces en relación con utilidades que pueda generar la empresa, si estamos pensando en recuperarla, simplemente el plan de desarrollo colocó 0 pesos en términos de las empresas municipales de Cali. Pero además sí reconoce de que en el caso que recibamos las empresas municipales, tenemos la deuda de los 950.000 millones de pesos con la nación. Entonces ese es el planteamiento en términos generales de la visión, de más o menos ahí como alguna línea sobre el desarrollo del contenido del plan y de dónde van a salir los recursos para el pago de ese plan de desarrollo. Muchas gracias.